hay un estudio, donde un sondeo de opinión, en el que pues se pregunta si queremos, no queremos a los megamagnates en la presidencia. Un tema polémico porque no es que no se haya abordado. Brevemente recordemos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su último libro, Gracias, dice cómo ciertos grupos de poder intentaron postular a Carlos Slim a la presidencia de la República. Y luego el otro nombre que ha sonado mucho como en este intento de involucrarse en la política es el de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, sí quiero saber que, independientemente de lo que nosotros como en este espacio podamos opinar, un estudio tal cual, que es lo que nos dice. Y yo por eso le agradezco muchísimo a Daría Lafiasova, espero haberlo dicho bien, que es directora de Public Opinion de Innovative Marketing and Consultants, que junto con el equipo se dedica a la investigación de la percepción de diferentes temas como política, inseguridad, implementación de los derechos constitucionales en América Latina. Y también le agradezco mucho a Fernanda Rodríguez, líder de proyectos estratégicos en Innovative Marketing and Consultants, con amplia experiencia que abarca desde la coordinación de proyectos nacionales como internacionales en el sector público, sector privado, que pues yo creo que nos van a ayudar mucho a explicar este sondeo de opinión. Fernanda, Daría, insisto, agradecerles profundamente. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, muchas Hola, gracias. Yamil, buenas noches. Las escucho perfecto y me encanta escucharlas y verlas. ¿Cómo estás, Daría? Empiezo contigo. Qué bueno tenerlas. Sí. Buenas noches, muchas gracias por tu interés más que todo a nuestro estudio. Como tú lo bien comentas, es bastante polémico y hay mucho de qué pensar, no solo de hablar, sino también de pensar, porque da mucho espacio para ver el panorama de situación política en México. Exactamente, muy, muy polémico y mucho que decir. Fernanda, también te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias, Yamel. Un gusto saludarte, conocerte también, y también me da mucho gusto estar aquí para poder platicar, conversar un poco sobre todo este análisis que se llevó a cabo últimamente y que encontramos demasiada información relevante. Bueno, quisiera partir de contigo, Daría, y luego igual contigo, Fernanda, de por qué este estudio. Digo, es polémico, es un tema que ha salido mucho en los últimos meses, pero ¿por qué hacen este estudio sobre los megamagnates a la presidencia? ¿Cuál es la decisión que dice, vamos a preguntar qué pasa con esto? Más que todo, viendo el panorama político, no solo en México, sino a nivel global, en un contexto global marcado por el declive de credibilidad de los partidos políticos. Y no es lo que yo digo, sino y nacen nuevas fuerzas, sino también eso dice nuestro estudio, porque resulta que 86% de los mexicanos, bueno, de la gente que entrevistamos, considera que los partidos políticos actuales en México no representan, no satisfacen la demanda de la ciudadanía. Eso es un alto porcentaje. 86% piensan que ni Morena, ni PRI, ni PAN pueden satisfacer lo que realmente necesita un mexicano. Entonces, cuando vemos este contexto y vemos todos los pleitos que tocó tanto a Morena, si vamos a recordar en el año pasado con todo el pleito en el Congreso Nacional de Morena, cómo se pelearon, cómo se acusaron de compra de votos, de acarreo, etcétera, y los infinitos pleitos entre PRI y PAN a lo largo de todo este tiempo, incluso Xochitl pegando a la piñata de PRI, pues todo eso nos marca como una crisis de partidos y surgen más candidaturas independientes o apartidistas en todo el mundo, y México ahí también va. Entonces vamos a ver quién más podría ser, cuáles son las otras opciones que hay en el mundo, y vamos a ver la gente exitosa, sí, económicamente 100%, que son mega magnates. Y vemos el ejemplo de Donald Trump, cualquier que sea que nuestra opinión respecto a él. Vimos antes a Berlusconi, que justo salió de los medios, y también se hizo el primer ministro de Italia. También hay otros personajes políticos que nacieron en el ambiente de negocios, no hicieron un brinco de negocios ya hacia la presidencia, sino sí pasaron otros cargos políticos, y son un montón, y más que todo en América Latina es Mauricio Macri, es Sebastián Piñera, es Bukele. Entonces son un montón de personas que se interesan por la política y sí obtienen su cargo político, y de ahí nos nace la pregunta si realmente es una opción viable para México los megamagnates actuales que tiene.
Y bueno, Ahora perdón, Daría, paso contigo, Fernanda, porque también me interesa mucho saber eso. O sea, lo que está diciendo Daría es importantísimo porque en México no hemos tenido como tal un empresario formal que salga y se postule a la presidencia. Ya está el caso de Donald Trump, que es el más cercano que tenemos, pero sí hemos tenido muchos políticos que se hacen empresarios. Ese es otro boleto. Entonces, lejos de esa polémica, ¿qué sería para ti, antes de empezar a desmenuzarlo, lo más relevante de hacer este estudio? ¿El por qué hacer este estudio? Bueno, una parte importante y también presentando un poco a la agencia, tenemos dentro de Innovative un área llamada Publix, perdón, que es precisamente para el área de opinión pública, en donde Daria está encargada, y fue una de las principales preguntas que nosotros nos hacíamos. Sabemos, como ya lo mencionaba Daria, para no sonar muy repetitiva, que actualmente la población en general, 8 de cada 10 personas, no están al 100% convencidas de los partidos políticos que actualmente pues están llevando a cabo estas elecciones. Entonces, nos empezó a surgir a nosotros la duda, y también llevando como todas estas estadísticas y datos políticos que nosotros tenemos, el qué tan viable sería que un megamagnate pudiera gobernar al país, porque claramente dentro del estudio, y ahorita lo comentaste tú también, ya lo vamos a desmenuzar, nos dimos cuenta de qué es lo que en realidad la gente opina, qué es lo bueno y lo malo y lo neutral, y para nosotros era muy importante poder sacar lo más posible de información para en un futuro poder contemplar a estos megamagnates, no solo a los que nosotros investigamos, sino probablemente algunos otros que podrían hacer el país. Fue esa gran pregunta la que nosotros investigamos y desmenuzamos también. Pues partamos a entrarle ahora sí que al tema. Acá tengo el estudio, bueno, ese sondeo de opinión, y ayúdenme a explicar un poco la metodología de este estudio, a quién se le pregunta, cuántas personas se les ha preguntado y cómo se divide más o menos este sondeo. así, eso sí, si me permiten lo comento porque es la parte que más me encanta, y viendo también todos los estudios que se llevan a cabo en México respecto a la política. Bueno, usamos la metodología, entrevistamos a la gente en todo México vía telefónica, lo grabamos y lo monitoreamos, o sea, todo está como para verificarlo, siempre respetando, claro, la Ley de Protección de Datos de Ciudadanos de México. Entonces, dividimos a todo el país en 6 zonas muy importantes que son áreas Nielsen. ¿Por qué se divide así el país? Por su comportamiento, tanto en la parte de los negocios como también en las partes sociológicas. Es una metodología que se usa para todos los estudios en México. Entonces, dividimos este país en esas zonas y entrevistamos equitativamente entre las áreas Nielsen para que ver qué es lo que opina la gente. Es decir, como a veces nos ponen las entrevistas o las encuestas de que entrevistamos a 400 países, pero ¿de dónde? ¿De qué zona? ¿Todos fueron de Ciudad de México o todos fueron de Guadalajara, Monterrey? Pues, y aquí sí lo hicimos para todo el país para ver qué es lo que opina México. Ok, entonces, entendiendo esta parte, Fernanda, quiero hacer también esta pregunta. ¿Qué entendemos por un megamagnate? Pensemos por eso. ¿Qué entendemos por un megamagnate? ¿Quién es un megamagnate? ¿Quiénes están dentro de esta categoría? Ahora sí, ¿quiénes son las personas más relevantes que entran dentro de esta medición? Esa es una excelente pregunta. Nosotros, para poder definirlo, nos fuimos principalmente por el tema económico y qué tan representativo es en el país. Sabemos que al menos estos principales megamagnates que nosotros elegimos, que son estos primeros 5, vienen de un ranking en el cual se consideran los 5 primeros. Claramente hay muchos estudios y también muchos rankings en donde probablemente haya alguno que otro que cambie, pero nosotros los elegimos principalmente por el poder que ellos tienen económico, también por ejemplo, con Carlos Slim, que tiene un alto porcentaje en el Producto Interno Bruto de todo el país.
y que igual son empresas que de alguna manera abastecen a todo el país en diferentes sectores. Puede ser de construcción, puede ser de educación, hay algunos otros que es más como sectores alimenticios. Entonces, es un conglomerado, tomamos también estas informaciones de los rankings para poder definir, en este caso, los mejores megamagnates, los cuales, como se puede observar y como características en común, también pues son los mayores empresarios en México, son reconocidos, el valor que ellos tienen es de millones de dólares, como por ejemplo Carlos Slim, que actualmente es de 102.800 millones de dólares. Algunos es una cifra un poco más pequeña, pero igual se consideran en esos rangos. ¿Qué tanto se conoce a estos megamagnates? Partamos de ese conocimiento que es lo siguiente. ¿Quién es el más conocido y en qué rango de edad se llega a conocer más como para decir, bueno, la gente sabe quién es, pues? Bueno, pensé que estaba hablando, Daría, una disculpa. En este caso, nosotros al hacer esta pregunta, es una pregunta precisamente, y como lo señala ahí, de conocimiento, para saber en la población general quién es de estos megamagnates a quien más conocen ellos. Podemos ver, y como un hallazgo muy importante, a Carlos Slim como número 1, donde el 100% de las personas que entrevistamos, o sea, 10 de cada 10 personas, lo conocen, saben quién es, y podemos ver algunos otros que, aunque sabemos que tienen gran poder en el país y que tienen, incluso son responsables de mucho de la economía del país, pues no son tan conocidos como en este caso lo es Alejandro Balleres o Juan Beckman. Aquí, en este conocimiento, ¿qué es lo que encuentran? Porque, por ejemplo, veo en esta diapositiva en particular, en donde destacan más bien a Salinas Pliego, a Carlos Slim, y aquí ya viene como un diferenciador de estos últimos tres personajes que sí conocemos, pero bueno, ya no son tan relevantes ni tan públicos como sí lo son tanto Salinas Pliego como Carlos Slim. ¿Hay algún género en particular o algún grupo social en particular que haya optado por decir, bueno, si alguno de estos personajes se postula, votaría por él? Eso lo tienen claro en este estudio, como de quiénes, si estas personas llegaran a postularse, votarían por ellos. ¿Cuál es el grupo social o el género que más voltea a ver a los empresarios? Sí, sí, Yamile, justo es las siguientes diapositivas donde preguntamos a qué candidato, bueno, a qué megamagnato muestran el mayor interés los entrevistados, y resulta que, por ejemplo, por Slim muestran el interés 22% de los entrevistados y son jóvenes y de nivel socioeconómico medio alto, es decir, es como un tantito aspiracionista el mercado que podría obtener Slim una vez que se postulara, pero bueno, ya por la edad, quién sabe si se anima. Claro. Por otro lado, Salinas Pliego, que obtuvo como 13% de interés por parte de los entrevistados, son las mujeres principalmente, son las personas mayores de 56 años y es la clase media típica. Es decir, es un público bastante conservador y que sí le atraen cómo se comunica Salinas con la gente, cómo se comunica a través de las redes sociales, porque sí está muy presente, también va mucho a la entrevista. Entonces sí, como les llama la atención su modelo, este patrón que tiene él en comunicarse con la gente, o sus ideas también. Eso también es muy interesante. O sea, básicamente esta es la parte, ¿no? Donde jóvenes de 18 a 25 como que voltean a ver a un Carlos Slim, y cuando estamos hablando de un Salinas Pliego, estamos hablando de clase media típica, principalmente mujeres. Cuando hablamos de Germán Larrea, aquí ya justo lo dicen, se ve como más pulverizado en personas de un nivel socioeconómico mucho más alto. Estamos hablando ya de un porcentaje mucho menor todavía. Sí, sí, es que es increíble como ya ver a un megamagnate, no ve ni a Larrey, ni a Bayeres, ni a Beckman. Okay. Bueno, también correlaciona con que no los conocen tanto. Ahora, aquí creo que para mí lo más importante de este estudio es qué tan positivo, más bien, qué tan viable es
tener un megamagnate en la presidencia? ¿Qué hay con la credibilidad? Creo que esta diapositiva en particular es en la que me quiero frenar un poco, porque hacen esta pregunta. En general, ¿consideran que un megamagnate podría ser un buen presidente? Y un 51.8% responde que no. ¿Qué es lo que rescatan ustedes de esta parte en particular, Fernanda? Bueno, de hecho, esta pregunta también fue muy relevante en el estudio y de la cual se desglosan otras preguntas un poco más adelante, que creo que son las siguientes diapositivas, en donde precisamente explican las razones del por cual no lo consideran así, hablando de credibilidad. La mayoría de las personas que votaron por algo negativo opinan principalmente que pues son personas con intereses económicos todo el tiempo. Entonces, difícilmente van a gobernar al país sin tener un interés económico en conjunto de eso. Es una de las principales razones por las cuales ellos creen que es algo negativo, que seguirán viendo como ese beneficio para ellos mismos, hablando de la parte económica. Otro puede ser el de la segunda opción, por ejemplo, ahí que dice, no creo que conozcan bien al pueblo mexicano y sus necesidades. Esa también es muy importante y probablemente es una de las razones también principales para que se pueda considerar como negativa, porque puede llegar hasta ser a cierto grado muy cierto. ¿Cuántas de esas personas en realidad se preocupan por la población en general y también conocen el estado actual, tanto económico, social y de diferentes áreas de lo que estamos viviendo actualmente como mexicanos en los diferentes sectores, no solamente en el de ellos? No estoy descartando que no lo conozcan, tampoco lo he platicado directamente con ellos, pero es la percepción que se tiene de los megamagnates actualmente. Hay algunas otras, como la falta de empatía, que también se relaciona con esto, algunos otros problemas a legislar, porque no solamente por la parte de sus negocios de beneficio común, como lo decíamos, sino también por el conocimiento que ellos tienen actualmente sobre la política actual y todo el conocimiento que tienen. Sabemos que al menos las personas que actualmente están postuladas para gobernadores en México tienen conocimiento político y muchas de estas personas no lo tienen. Entonces, por eso es que el 5 de cada 10 personas pues tienen esa percepción de que es algo negativo, aunque en la gráfica que ahorita mostrábamos, donde está la tabulación, y vemos que no, las otras 5 personas, o este 50%, no es un sí. Entonces, la balanza no está pues a la mitad. Quiere decir que incluso hay personas que no lo saben, y ese no saben, pues se dividen estas razones, ¿no? Porque también hay positivas. Ellos tienen experiencia empresarial, también como gestión, tanto económica como en algunos otros temas, pues son personas muy preparadas. Al menos estos 5 personajes pues han salido de muy buenas escuelas, no solo de México, sino también internacionales. Entonces, la educación que ellos tienen, la mentalidad que ellos tienen, incluso el éxito pues es un resultado de la mentalidad y del trabajo que ellos llevan, y pues es parte de lo que ellos también consideran como positivo. Ahora, en la parte también me importa mucho, Daría, ayúdame con esto, el tema de corrupción, porque uno quizás pensaría que un empresario en materia de corrupción podría ser menos corrupto, pero en esta manera, o sea, en esta pregunta que hacen de qué manera cree que la participación directa de los megamagnates en la política mexicana a través del cargo de presidente afecta la corrupción en el país, la mayoría, o sea, el 45.8 dice que en realidad no la cambiaría. Y el 27.8 dice que la aumentaría y solo el 26.5 la disminuiría. O sea, estamos hablando que incluso entre los encuestados no creen que un empresario realmente venga a hacer una diferencia en materia de corrupción en la mayoría, ¿no? Es un claro análisis y así respuesta para mí de que los mexicanos no ven el problema de corrupción como algo solo relacionado con el cargo de presidente. Lo ven tan profundo a todos niveles de gobernación, a todos niveles de poderes, tanto juzgados como policía, como gobernantes, que nada lo cambiaría. O sea, está tan arraigado ya este problema en el país y no encuentra una solución, que no importa quién gobierne. El problema de corrupción va a seguir, eso nos dicen estos altos montos, 45.8% dice que no va a cambiar nada. Y a mí lo que me sorprendió también el dato, porque yo pensaría que
No sé, hay una siempre, como ven, la gente más rica versus la gente más humilde, pero fueron de todos los niveles socioeconómicos de las personas que respondieron no, eso no cambiaría nada. O sea, incluso los que se supone este conflicto entre las riquezas, igual dicen que no, esto, la corrupción está en México, no depende tanto del presidente. Eso es lo más triste, es un panorama que hay que trabajar en los próximos gobiernos. ¿Qué es lo que ustedes destacan del ejercicio como tal? Porque obviamente veo en las siguientes diapositivas, por ejemplo, que cuáles son los agentes que más influyen en el destino del país. Aquí está un poco más desmenuzado sobre la fuerte influencia que tiene el presidente de la República, pero si escucho lo que está diciendo justo Daría de sí hay una fuerte influencia del presidente, pero aún así si llegara un empresario no consideran que pudiera ser un cambio drástico en materia de corrupción. Otro punto importante de los agentes es el tema de los medios de comunicación y en esta parte dicen que 1 de cada 3 entrevistados considera que los magnates influyen en el destino del país, pero está seguidito de la iglesia, que es otro factor que influye mucho, sobre todo todavía en México, y un factor de influencia también es el crimen organizado. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, estos factores de influencia, ¿cuáles son los aspectos a destacar que encuentran en este ejercicio? ¿Cuál sería el hallazgo más grande de este sondeo de opinión, Fernanda? Gracias. Eso que comentas sobre los agentes que más influyen en el destino del país es real y es triste ver cómo consideran al crimen organizado, por ejemplo, en el 4º lugar. Para nosotros es muy importante este hallazgo porque sí nos damos cuenta que aunque el presidente de la República sigue siendo parte importante del destino del país, hay algunos otros temas y a nosotros en este caso, por ejemplo, en el número 3 que salió Mega Magnates, pues sí nos dio gusto el saber escucharlo porque se correlaciona exactamente con esta hipótesis que nosotros habíamos creado. El que un mega magnate esté o no esté no solo en la presidencia, sino también en las decisiones del país, claro que influye en el destino y los resultados que se van a dar en el gobierno. Entonces, el hecho de que hayamos encontrado pues este principal hallazgo para nosotros es importante, es relevante, aunque es un tema a evaluar y también a investigar porque no solamente es un sector, sino quién estaría representando pues esta área, ¿no? Podemos ver ahorita ya los resultados de algunos mega magnates que sí conocen, que sí tienen la percepción, pero pues no quiere decir que sean las únicas opciones que haya. Te hago la misma pregunta, Daría, sobre los aspectos a destacar, pero quiero enfocarla ahora a la respuesta como tal. De este sondeo de opinión, si la pregunta fuera, ¿quieren a un empresario como presidente? ¿Qué es lo que te dirían? ¿Sí o no? Ya tomando en cuenta todos los aspectos, el resultado, las preguntas, etcétera. ¿Es viable, es posible que un empresario como estos pudiera llegar a la presidencia? ¿Sería bien visto por la mayoría? Por la mayoría, ¿no? Pero de que sí hay chance de promoverlo y ya destacamos justo a los grupos que sería el electorado de estas personas, sí se puede. Sí es bastante alto el porcentaje que podría aceptar. O sea, ahorita hablando, lo que salió de Salinas es más alto que ahorita tiene Maines en todos los pronósticos. Y O si sea, podría ser, o sea, lo que entiendo es, podría ser competitivo, sí, pero tal no cual. necesariamente ganar. Sí, exactamente. Eso es lo que sale en este estudio. Ok. Fernanda, bajo este sentido, entonces, estamos hablando que un empresario podría ser competitivo, pero no necesariamente ganar una elección presidencial. Exacto. Sí, como lo comentaba mi compañera Daria, no es el que sea competitivo no quiere decir que sea un ganar para la población, un ganar también para ellos. También es la disposición de la persona que vaya a estar. Sabemos que aunque todo el mundo quiera que haya un mega magnate, también es la disposición de ellos y pues que sean y tengan todas las habilidades necesarias para poder estar ahí. ¿Con qué resumirían de esto para concluir, Daria y Fernanda, de este estudio rumbo a los siguientes procesos electorales? Pues que
pienso bastante aceptación, que sí lo ven probable que uno de los megamagnates o un empresario se postulara para la presidencia. Dice que el país quizá comienza a buscar nuevas respuestas a las necesidades que tiene, más allá del tema de los partidos políticos que actualmente que existen, porque quieren otro nivel, no sé, de debates, que lo vimos bastante, cómo se portaron los candidatos, lo que propusieron. Quizá el pueblo ya comienza a buscar nuevas respuestas por otros lados. Ok, Fernanda, ¿tú con qué concluirías esta parte? Principalmente no se ve como una opción declinada, al contrario, aunque la mayoría o al menos la mitad votaron que no, sí es importante mencionar que podría ser algo que se considere a futuro, ya que en otros países ya se está manejando y de alguna manera ha funcionado. Son personas que buscan principalmente estrategia, tanto en la parte económica como en la social. Probablemente sería darles una oportunidad para que puedan mejorar tal vez en el área política, que se puedan empapar más información y que puedan llegar en algún momento, al menos poderlo ver en 6 años o en un futuro, más oportunidades para los megamagnates. Aunque pues sí, podemos ver que actualmente la percepción que tienen las personas todavía no están muy convencidos de que eso pueda llegar a funcionar. Perfecto. Pues yo les agradezco muchísimo, Fernanda, Daria, que me ayuden con este sondeo. Creo que es muy importante conocer cómo se mueven las opiniones respecto a estos temas, sobre todo aclarando que no es como que los estemos postulando, sino que son de las propias voces que han salido. Recordemos que ya intentaron en algún momento postular a Carlos Slim y él dijo que no, dicho por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que también se ha mencionado que podría participar algún empresario, pero no quiere decir que se les esté postulando y tampoco sabemos si realmente quieran en algún momento serlo. Es simplemente un sondeo respecto a lo que opinan sobre un empresario, un mega magnate que llegara a la presidencia. Lo dejaría como así. ¿Les parece? Sí, perfecto. Y también me gustaría agregar, si me permites, de que no solo es ver justo estos megamagnates, como ya he comentado, Slim por la edad ya no ni siquiera podría candidatarse para aquel entonces. Entonces es ver los patrones, cuáles de los patrones llaman la atención a los mexicanos, ¿sí? Sea Slim, sea Salinas, sean otros megamagnates que tenemos. Entonces, es también verlo más allá de las personas, sino también cómo se comunican con la gente, qué ideas proponen. ¿Cómo se comunican con la gente? Esa es importante. Fernanda, ¿algo más que quieras agregar? Gracias. Pues en este caso, ya para cerrar, también es importante mencionar que no solamente es la disposición de ellos, sino también la disposición de las personas. Sabemos que cuando no están en un partido y pues son candidatos independientes, hay algunos otros filtros que también deben pasar y que se deben de considerar para que ellos puedan formar pues parte de estas elecciones. Entonces, si en un futuro alguien se llegara a postular ya considerado mega magnate, pues también se deben evaluar estos temas. Y como lo comenta mi compañera Daria, pues sí es importante también saber que ellos ya tienen edades muy altas, probablemente no podrían ser considerados, pero alguien con esos mismos patrones lo podría hacer en un futuro. E incluso, por ejemplo, en el caso de Carlos Slim, hablando yo al aire, podría ser tal vez su hijo que es un poco más joven y que tiene probablemente los mismos patrones y que incluso puede llegar a tener una disposición para poder hacerlo en algún futuro. Ok, pues estaremos muy pendientes. Yo les agradezco muchísimo, Fernanda Ayala y Daría, que la Fiasoba, creo que lo dije bien, si no, corrígeme, pero No. les agradezco muchísimo, de verdad. Sí, muchas gracias por tu atención y gracias por el interés a nuestro estudio que hicimos totalmente como una publicidad para nosotros. No estamos promoviendo a ninguno de los megamagnates que hemos venido mencionando a lo largo de nuestra plática. Yo les agradezco infinitamente. Sí, cuídate mucho y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Ya regresamos. Ay, mi gente chula, cómo les encanta hablar, nada más no escuchan, manos. De verdad que a veces me contraria la circunstancia. Voy a hacer un breve resumen de esto, poniendo justamente
esta gráfica. ¿Por qué se hace este sondeo? Yo parto agregando para mí lo que es relevante. No se está descubriendo ningún hilo negro y por ahí leía que decían es que ya está Salinas Pliego allanando el camino. Gente, eso lo vengo diciendo desde hace meses. O sea, lo vengo diciendo desde hace meses. No necesitábamos un sondeo de opinión para allanarle el camino a Salinas Pliego. Lo vengo diciendo desde hace meses. No digo que Salinas Pliego directamente quiera ser candidato, pero sí buscar incidir más en la política a través de un partido político completamente libertario, tiene una universidad libertaria o alguien que emane de esa postura política para ser candidato. O sea, creo que sorprenderse por un empresario que lo intente, vaya, no, yo no me sorprendería por lo más mínimo. Ahí tienen a Claudio X González. Ahí está Claudio X González. Vean, o sea, Claudio X González estuvo detrás de la formación de estos, del PAN-PRI-PRD, o más bien de la unión, de la formalización de la alianza del PRIAN-RD, y detrás de la propia Xochitl Gálvez y de la Marea Rosa. Ahí estuvo. O sea, creo que negar y llegar y decir es que ya se le está allanando, es que como negar y taparle el sol con un dedo. Por supuesto que quieren incidir en la política y eso es claro, pero de ahí a que quieran ser candidatos, esa es otra cosa que yo pondría sobre la mesa. En el caso de Carlos Slim me queda claro que no. En el caso de familia no lo sé. Creo que lo más cercano que Carlos Slim ha estado de un candidato es, en este caso, Pepe Chedraui, el candidato en este momento a la alcaldía de Puebla, porque el hijo menor de Pepe Chedraui se va a casar con la nieta de Carlos Slim. O sea, creo que para mí eso es lo más cerca, digamos, en núcleo familiar. Corríjame alguien si me equivoco, pero el núcleo familiar creo es lo más cercano que hemos visto a Carlos Slim, por ejemplo, a través de terceros, ¿no? A través de ya una familia mucho más lejana. En el tema de Ricardo Salinas Pliego, su hija ya fue senadora, su hija ya fue senadora de la República por el Partido Verde. En el caso del propio Partido Verde, el propio Partido Verde es fundado por empresarios, entonces creo que obviar esta parte no me resulta lógico, pero lo que a mí resulta muy notable es esto, esta parte, porque yo los veía comentar antes de que llegáramos a este punto y era como de hijos, aguanten tantito. Lo que está diciendo este estudio es que al menos un 51.8% de los encuestados no considera que un megamagnate podría ser un buen presidente. Este es justamente el reflejo de lo que, por ejemplo, ahí me decían, si ese sondeo fuera cierto, entonces Claudia no sería candidata. No tiene nada que ver una con la otra. Lo que estamos diciendo, y en realidad poniendo ese ejemplo, pues un 51.8 más o menos, o sea, Claudia Sheinbaum anda entre 60%, entre 50 y 60%, dependiendo quién encueste, de preferencia electoral. Estamos hablando que justamente este es el reflejo, números más, números menos, de la población, al menos de la población simpatizante de izquierda, que no ve a un megamagnate como candidato o como presidente de la República. Ahí está la coincidencia. ¿Qué es lo que pasa con el otro 33.3%? ¿Quién tiene más o menos ese porcentaje? Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez más o menos tiene ese porcentaje. Y les puedo apostar lo que quieran, que si hacemos una pregunta a los integrantes de la Marea Rosa y les preguntamos si quisieran a Claudio X González de candidato, todos dirían que sí. Yo no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco me quedan dudas de eso. Ahí está ese reflejo. ¿Por qué? Porque Claudio X González es el primer convocante de la Marea Rosa, es el primer convocante de este proceso del PRI-PAN-PRD. Ahora, hay un 14.8 que no sabe. No sé si ese 14.8 lo pudiéramos relacionar directamente con Maynes o no. No me queda esa parte clara, pero al menos si vemos justamente esta diapositiva de este estudio, claro que me da todo el sentido si lo emparejamos con los resultados el día de hoy. Pero espérense, que para mí hay todavía un tema más importante. El hecho de que cualquiera, o sea, este es solamente como ¿crees que podría ser un buen presidente? 51.8 te dice que no. Pero incluso lo que este estudio resalta es que aún si fuera candidato un megamagnate, no tiene ganada nada, no tiene una posibilidad ganada, no tiene un camino allanado. Lo que está diciendo es que podría ser competitivo. Simplemente, ¿de quién depende si es o no competitivo? Depende meramente de la gente. Piensen, porque yo sé que luego se piensa de manera muy individualista en uno mismo, pero el propio presidente, cuando habla en su libro Gracias sobre cómo los empresarios o cómo este grupo que estaba detrás del PAN, del PRI y en su momento el PRD, le ofrecen a Peña o le dicen a Peña que pongan a Carlos Slim como candidato o incluso a Eugenio Derbez.
ellos ya están buscando un outsider, están buscando una persona de afuera que tenga mucho conocimiento, que se le vea como con mucha experiencia para ponerlo de candidato. Carlos se negó, Eugenio no sabemos qué dijo, pero Carlos Slim se negó. Esa posibilidad ya ha estado sobre la cabeza de aquellos personajes que intentaron o que en algún momento incidieron en la política mexicana y que intentaron en su momento, en 2018, tumbar el voto popular o hacerle un contrapeso al voto popular que le terminó dando una victoria a Andrés Manuel López Obrador y que hoy es muy posible. No veo que cambie este porcentaje que le dé la victoria a Claudia Sheinbaum, pero esa intención existe. O sea, este estudio vuelve a ser consistente con esa intención de un cierto sector de poner a un empresario. ¿Qué es lo que ha pasado y que el empresario no ha querido? O sea, entra esa parte que el empresario no ha querido. Pongamos el escenario, supongan 2018. ¿Ustedes creen, supongan que Carlos Slim hubiera dicho que sí? ¿Ustedes realmente creen que Carlos Slim hubiera ganado la presidencia compitiendo contra Andrés Manuel López Obrador? Personalmente no lo creo. Creo que hubiera sido más cerrado. Creo que hubiera sido una brecha más cerrada. Eso es lo que creo. Pero de que hubiera ganado, no. Eso es lo que creo que, o sea, eso es lo que creo que hay que entender de este estudio, de este sondeo de opinión, antes de que todos nos enchilemos. Y por ahí alguien me decía, Salinas Pliego, quiero regresar al origen de qué es lo que se entiende como un megamagnate. Se está hablando del megamagnate como alguien por el tema de ingresos. Si empezamos a meter ahí el tema de deuda y nos ponemos ahora así como que el SAT de ingresos menos egresos y las deudas y los números rojos, pues Salinas Pliego podría estar hasta en un cuarto lugar o bajar todavía más, porque así como recibe, así debe. Eso no es algo que se contempla acá, porque no es un estudio de ingresos versus egresos, no es un estudio de qué tanto debe o no, es un estudio de cuánto reporta. Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios más ricos de México. Y no quiere decir que no deba. Aquí en este espacio se le conoce como un caníbal deudor y punto. No hay más para hacerle. O sea, por mucho que quieran, no hay más para hacerle. A Carlos Slim se le conoce sí como el empresario más rico de América Latina, pero también se le conoce más bien de México ya, porque América Latina ya ha tenido altas y bajas, pero también se le conoce como un empresario que está en contra de las 40 horas, que está en contra de que se haga una jubilación, incluso una jubilación pronta. Para Carlos Slim es ideal que se trabajen más años y entonces ya vamos hablando de un esquema de más horas, pero menos días. O sea, más o menos esa es la dinámica. Entonces, no se me espanten, porque yo los veo como muy espantados. No se me espanten, gente. Creo que hay que ser muy conscientes de este escenario, porque así como cuando hablábamos de Milei y el caso de Argentina, se los vengo diciendo desde antes, pero todavía con el caso de Milei en Argentina he sido mucho más insistente. En Argentina ya pasó. Aquí hay generaciones nuevas que no tienen este conocimiento de la historia. Vean el por qué Maynes ha crecido, literalmente por una canción. Por una canción ha crecido Jorge Álvarez Maynes. Porque alguien la puso en un antro y entonces pegajosa y ahora los jóvenes creen que Maynes está pensando en ellos. Y digo jóvenes por decir algunos, que no es una generalidad. Pero no podemos decir que no a conocer la información para entonces actuar en consecuencia. Si no tenemos una claridad de cómo andan los números, cómo me piensan decir que vamos a prevenir o evitar algo que la mayoría de México no quiere. Entonces, creo que hay que abrir un poco respecto a eso. Suena peligroso, más que sonar peligroso, yo lo veo como un escenario en el que tenemos que abrir los ojos. Vean el caso de Ecuador. En Ecuador, el actual presidente es hijo de un megamagnate, es hijo del hombre más rico del Ecuador. ¿Cómo le ha ido en Ecuador siendo presidente? Yo no estoy diciendo, e insisto, yo no digo que sea inmediatamente el megamagnate o el empresario el que quiere ser candidato, pero no podemos decir que no haya una intención de ellos de en realidad postular a algún familiar. Vean el caso de Ecuador, vean el caso de Estados Unidos con Donald Trump. O sea, sí creo que hay que hacer este escenario y tenerlo bien clarito para que no nos agarre desprevenidos. Ahora sí que no aplique la de que no le digan y que no le cuenten, porque aquí se está advirtiendo de un escenario que ya intentó ser posible en 2018, que ha intentado, que incidió aún más en el 2024 con un Claudio X González
que se dice no empresario, que se dice filántropo, pero que es hijo de uno de los empresarios también más ricos de México. Entonces tienes a este grupo empresarial que después, a ver, yo quiero que piensen y con esto cierro, quiero que realmente piensen este escenario. ¿Ustedes creen que después de la derrota de Xóchitl Gálvez no van a intentar reajustar filas? No van en una, a ver, supongamos que no hacen un ejercicio, supongamos que ¿ustedes realmente creen que no van a intentar otra vez recurrir al empresariado para que alguien sea su nuevo candidato? Ustedes realmente, a ver, ya escucharon a Sandra Cuevas pedir un partido rosa. ¿Y quién quiere que sea el dirigente del partido rosa? Claudio X González. No nos espantemos, pues. O sea, esto está pasando, ya ha pasado desde hace muchos años. El que los empresarios inicien la política se concibe como algo más indirecto. Sí, hasta hoy, ya no es indirecto. Hoy hay una participación completamente directa, que es a través del empresariado. Aquí la pregunta es, si se atreverá el empresario, el megamagnate como tal, a ser el candidato, a dar la cara y hacerlo como más o menos lo ha hecho Claudio X González, o mandarán a alguien. Imagínense a un Ricardo Salinas Pliego abanderado por el PAN, por el PRI, por el PRD. Eso le restaría votos sin duda, pero imagínense ese escenario. Nada más imagínense. No le echen en saco roto lo que se está advirtiendo en este espacio. No se echen saco roto porque ese escenario es viable. De que gane, no lo veo probable, pero que pueda ocurrir, no lo veamos tan distante.